Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Peter Cherino, soy instructor certificado Microsoft y en este video le vamos a mostrar cómo trabajar con consolidación de datos. ¿Ok? Una consolidación de datos lo que va a permitir es, como su nombre indica, consolidar, tomar varias tablas, varios rangos de celdas y puedes consolidarlo, poder juntarlos a través de una función, que puede ser una función de suma, de máximo, mínimo, promedio, etcétera, y tener un solo resultado. ¿Correcto? Entonces vamos a ver aquí en este archivo cómo trabajar con la consolidación de datos, pero bajo dos escenarios. Un escenario ideal que podremos tener y otro escenario que sería más complejo en el caso de tener tablas con una estructura o cantidad de columnas y registros diferentes. En el caso de trabajar una estructura similar, vamos a ver aquí en la hoja negro que tenemos una tabla con una columna producto, ventas y comisión. Y en filas tenemos enciclopedia, atlas, diccionarios y periódicos. Esa misma estructura lo tenemos en febrero, igualmente en marzo. No importa que estén todos a partir de la celda B7, correcto, pero en febrero ha podido estar a partir de la fila B17 y en marzo a partir de la celda G11. Lo importante es que las tablas tengan la misma estructura, 3 columnas, ¿ok? Y 5 filas. Si es así, nosotros podemos trabajar con una consolidación de datos. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es sumar 34 de enero, que es la venta de enciclopedia, más 54, que es la misma ubicación, más 43, correcto, si es que cogemos la función suma, y en resumen anual, en esta celda tener la suma de los tres. Pero no hacerlo uno por uno, que puede ser una función de múltiples hojas, sino que al colocar yo aquí mi cursor y seleccionar las celdas o la tablita para hacer esta consolidación, automáticamente me va a salir el resultado. ¿Correcto? Entonces, recuerden, esta práctica va a trabajar siempre y cuando el escenario es igual para todos, en el sentido de la estructura de la tabla. Todos tienen 3 columnas y todos tienen 5 filas. La ubicación no es problema, pero sí la misma cantidad de columnas y filas, y que el orden de productos y columnas sea similar. ¿Qué quiere decir? Ventas en la segunda columna, igualmente que febrero y marzo. Pero ¿qué pasa si en marzo ventas no está en la segunda sino en la tercera? En este caso, esta secuencia no sería factible, por lo cual es la que vamos a trabajar a partir de esta hoja. Entonces, nuevamente repito, siempre y cuando la estructura y el orden de columnas y filas sea igual en todas. Si es así, entonces vamos a ir a la hoja resumen anual, vamos a posicionarnos en la celda C8. ¿Por qué en la celda C8? Porque cuando nosotros vayamos a las otras tablas, solamente vamos a seleccionar los montos y no los títulos, porque ya hemos entendido que el orden de los montos es similar en todas las tablas. Es por eso que el orden de columnas y filas es muy importante. Entonces en la celda C8 vamos a ir a la pestaña datos, correcto, y en el lado derecho vamos a ver el grupo herramientas de datos. Dentro del grupo herramienta de datos vamos a ver el botón llamado consolidar. Vamos a dar un clic al botón consolidar y vamos a ver esta ventanita. ¿Qué es lo que contiene? La función que nosotros vamos a trabajar, que puede ser suma, contar, promedio, máximo, mínimo, producto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Entonces, en este caso yo necesito saber las ventas anuales o mensuales. Entonces, necesito realizar una suma. Muy bien, lo dejo en suma. Referencia. Las referencias son las celdas que vamos a trabajar. Entonces, este ejercicio tiene tres partes. La primera es la función a trabajar, luego las celdas que se estarían trabajando, y cuando tengamos esa referencia recién correcto en esta lista, tendríamos la tercera parte. Como ven aquí tenemos usar rótulos en fila superior y columna izquierda, y luego vemos crear vínculos con los datos de origen, que lo vamos a ver en los ejercicios siguientes. Entonces, lo que vamos a hacer es, en el cuadro de referencia vamos a seleccionar el botón con la flecha roja, un clic,
Se va a minimizar la ventana y manualmente vamos a ir a la hoja enero, perdón, a la hoja enero. En la hoja enero, una vez que estamos ahí, vamos a seleccionar manualmente las celdas C8 hasta la celda D11. El grupo de celdas con valor numérico, ¿correcto? Le damos un clic al cuadrito con la flecha roja. Aquí solamente estamos viendo la selección, pero todavía no hemos dicho que vamos a trabajar con él. Recién cuando le demos un clic al botón agregar, que está en el lado derecho, y lo veamos en la lista, recién estamos fijando que este grupo de celdas es el que se va a trabajar. Ya tengo enero, me voy a febrero. Como está en la misma ubicación, me lo va a seleccionar. Si no, seleccionaría manualmente la nueva. Ok, vamos a dejarlo en su ubicación, agregar. Ya tengo enero y febrero. Me voy a marzo y le doy a agregar. Correcto, recuerde, cuando le den un clic a agregar, recién lo vamos a ver en la lista, recién son las celdas que vamos a trabajar. En este caso, en este ejercicio no vamos a trabajar con lo que está en la parte inferior y le damos a aceptar. Y ya está, ya tenemos el resultado. La suma de 34 más 54 más 43 es 131. Y lo mismo ocurrido con los otros casos. Ahora, ¿cómo sabemos que los montos están correctos? Porque la condición era que el orden de columnas y la cantidad de columnas y igualmente que filas deben ser iguales en todas. Por lo cual, según la ubicación, es la que nos está mostrando el resultado final. Ahora, ¿qué pasa si uno de los montos que vemos acá cambia? Ya no es 34, sino dice 50. El resultado final no cambia, no se actualiza. ¿Por qué? Porque no hay una vinculación con los datos de origen, que es una segunda parte que podemos trabajar. Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos sacar un cuadro resumen, ¿para qué? Para imprimirlo, hacer una captura de pantalla, o solamente guardar esta hoja y pasarlo por correo electrónico para que un supervisor o una persona lo pueda revisar, lo podemos trabajar de esa manera. Correcto, pero si es un cuadro resumen que necesito que se actualice cuando varíe uno de los montos de los otros meses, entonces podemos hacer que estas celdas se vinculen con las celdas de las otras tablas y cuando hay una variación de monto se refresque y poder obtener el resultado final. Entonces, para esto vamos a seleccionar este grupo de celdas, lo vamos a eliminar, vamos a colocar nuevamente el cursor en nuestra celda C8. Vamos a regresar a la pestaña datos y nuevamente vamos a darle a consolidar. Listo, estamos entonces trabajando con consolidación de datos y en la hoja que estamos viendo, en la ventana que estamos viendo, vamos a ver la referencia de celda que hemos trabajado hace un par de segundos, que lo vamos a dejar ahí porque son los mismos. Lo único que vamos a variar es que en la parte inferior derecho vamos a marcar crear vínculos con los datos de origen. Correcto, crear vínculos con los datos de origen y le damos a aceptar y ya tenemos el resultado final. Pero ¿cuál es la ventaja? Por ejemplo, vean esta acá que dice 130 periódicos. Yo voy a enero, en vez de 50 le pongo 60, se refresca aquí, me voy a resumen y ahora tengo 150. Se ha actualizado automáticamente. ¿Y pero qué es lo que ha pasado? Vean acá en el lado izquierdo, se han creado grupos. Y estas celdas son las celdas de la hoja de enero, esta de febrero, esta de marzo y esta es una autosuma para tener el resultado final. De esa manera va a mostrar el total de ellos. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado a la hora de trabajar con este método porque si quiero volver a realizar este mismo proceso sobre este mismo rango de celdas, se va a autoagrupar con lo que ya está. Entonces no debemos trabajar una segunda vez en el mismo lugar, sino podemos trabajar a partir de aquí para tener otro resultado. ¿Correcto? No sobre lo que ya tenemos. Entonces en este escenario lo tenemos listo. Hemos trabajado una consolidación de datos cuando la estructura de las tablas son iguales en todas ellas. No importa la ubicación de la tabla, recuerden, la tabla puede ser a partir de acá, pero sí debe ser la misma cantidad de columnas y de filas. Luego, práctica 2014, tenemos una tabla con esta estructura, que es la misma para 2015-2016,
Lo único que varía son los montos. ¿Qué se necesita? Se necesita que ustedes en la hoja resumen hagan una consolidación, una suma, utilizando la función suma, una consolidación de todas las ventas de estos 3 años en este cuadro. ¿Correcto? Entonces, ¿dónde debe empezar su cursor? Debe empezar en la celda E5. Porque a partir de aquí vamos a los resultados hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente escenario. ¿Cuál es el escenario que vamos a ver? El escenario es cuando la estructura de la tabla no son iguales en todas. Vean que esa tabla que dice Lima. La primera tabla que estamos viendo en la columna 1 dice Civic, Accord, luego CRB, luego Pilot y luego Odyssey, que son los modelos de una marca automotriz. Tenemos las 20 de enero, febrero hasta agosto y tenemos sus montos correspondientes. Entonces empieza con Civic, Accord y CRB, pero vean que en Piura empieza con CRB, Odyssey y Pilot. En Arequipa es Pilot, CRB, Accord. Entonces el orden de las columnas no son iguales en ninguno de los 3 casos, por lo cual el procedimiento que hemos visto en el ejercicio anterior no podría funcionar porque los conceptos no son iguales en todas las otras tablas. Pero sí tenemos un método para poder trabajarlo, y este método va a utilizar la información que tenemos en las columnas, igualmente que en los títulos de fila. Estas dos variables, estas dos partes son fundamentales para que podamos hacer una consolidación de tablas, ¿correcto? No importa el orden de las columnas, no importa tampoco la cantidad de columnas, ¿correcto? Igualmente el orden de filas. Lo importante que debemos tener en cuenta es que si queremos consolidar las columnas y filas, los nombres de columna y los nombres de filas deben ser iguales en todas. No importa si lo colocas en mayúscula o minúscula, no afecta en nada, pero sí afecta si colocas algún tipo de acento. Entonces, ¿cómo trabaja? Por ejemplo, va a trabajar de esta manera. Va a empezar con el título, va a tomar el título Civic y va a tomar el título enero. El cruce de los dos que se forma una celda. ¿Y cuál es el valor de esta celda? Ahorita dice 100.000. Muy bien, 100.000 en Lima. Va a Piura y va a hacer lo siguiente. Va a preguntar, ¿tú eres el título Civic? No. Va a pasar aquí, tampoco. Va a pasar acá, tampoco. Y va a pasar aquí. ¿Tú eres Civic? Sí. Entonces aquí se queda. Luego va a empezar con las filas. ¿Tú eres enero? Sí. Acá se queda. El cruce del título enero con Civic tenemos el segundo monto. Y lo mismo va a hacer en Arequipa. Va a preguntar si tú eres Civic, va a ir al último, ¿correcto? Y luego el título enero, el cruce de los dos, tenemos el tercer monto. Entonces, no importa en qué ubicación se encuentre la columna y no importa en qué ubicación se encuentre la fila, lo importante es que va a ser la búsqueda del título de columna con el título de fila. Entonces los títulos son importantes. Entonces en la hoja resumen rótulos, correcto, vamos a colocar el cursor en la celda B8. En la celda B8 vamos a regresar a la pestaña datos. En el lado derecho vamos a ir a consolidar, vamos a dejarlo en suma, que es la función que vamos a trabajar. En referencia vamos a dejar el cursor y manualmente vamos a ir a la hoja Lima. Y en este caso, a diferencia del anterior, sí vamos a seleccionar los títulos de columna y fila. Toda la tabla, ¿correcto? Toda la tabla. Una vez que hemos sombreado este rango de celdas, debemos darle un clic al botón agregar para que recién pase a la lista que se va a utilizar para esta consolidación. Lo mismo hacemos para Piura, agregar, Arequipa, agregar. Entonces, en este caso, no importa, por ejemplo, si en Arequipa no hubiera existido la columna Odyssey. Al final, si no existe, no hay problema, va a sumar solamente 2 columnas. Correcto, entonces recuerden, no es necesario
que la misma cantidad de columnas y filas sean en todas las tablas, tampoco la ubicación de la tabla. En estas últimas está trabajando de la celda B7, hemos podido tenerlo en otra ubicación, no importa, ya que la selección es manual. Lo que sí no debemos olvidar es que para que esto funcione, utilizando los títulos de fila y columna, debemos trabajar con estos dos cuadritos: columna izquierda, fila superior. Debemos marcarlo, correcto, no se olviden. Una vez que ya tenemos la referencia de celda, debemos trabajar con usar rótulos en. Si no seleccionamos estos dos, se va a mostrar un resultado, no se va a visualizar los títulos de columna y de fila. Entonces, si nos damos cuenta de eso, sabemos que no lo hemos marcado, ¿ok?, para resolver este ejercicio. Y le damos a aceptar. Ya está. Tenemos el cuadro completo. Y vean, Civit dice 300.000, que son los 100.000 de cada mes. Ya lo tenemos completo. Ahora, como ocurrió en el ejercicio anterior, si se varía uno de los montos de los 3 departamentos, este cuadro no se actualiza, ya que lo único que hace es hacer la consolidación, en este caso la suma, y te pega el resultado, ¿correcto? Pero nosotros podemos, como sí lo hemos hecho en el ejercicio anterior, hacer una vinculación con los datos de origen. Entonces, cuando hay una variación de precios, va a actualizarse automáticamente en el resultado. Para eso vamos a trabajar otra hoja, resumen rótulo B. Vamos a colocar el cursor en la celda B8 y vamos a hacer el mismo procedimiento, y aprovechamos para practicar. Pestaña datos, consolidar, en referencia, vamos a Lima y selecciono toda la tabla, no se olviden. Agregar, vamos a Piura, agregar, vamos a Arequipa, también agregar, y debemos marcar fila superior, columna izquierda. Ahora, como quiero que ese resultado se refresque cuando haya una variación de los montos, marcamos crear vínculos con los datos de origen. Muy bien, no se olviden, voy a darle un zoom, debemos tener las referencias, marcar usar rótulos en y marcar crear vínculos con los datos de origen. Le damos a aceptar y ya tenemos el resultado final. Entonces vean, Lima dice 300, el Civit dice 300, me voy a Lima, busco Civit, le pongo 200.000, me voy a mi hoja resumen total B y ahora tengo 400.000, se ha actualizado. ¿Okay? Entonces no se olviden los títulos de columna y de fila, ¿correcto? Entonces ahora vamos a ver cómo manejar los rótulos para la vinculación con los datos de origen en el caso de tener las tablas en la misma hoja. En esta hoja vamos a ver tres tablas. La tabla que tenemos tres modelos, tenemos los meses también de forma desordenada, vean, enero, febrero, marzo, febrero, enero y marzo, marzo, febrero, enero. Y acá hay un detalle con la vinculación con los datos de origen. Eso solamente funciona cuando las tablas que se están por vincular están fuera de la hoja del resultado. Vamos a hacer un ejercicio para que vean que es cierto. Vamos a colocar el cursor en la celda B21, vamos a ir a la pestaña datos, al botón consolidar, vamos a seleccionar las tres referencias, que son las tres tablas, incluyendo los títulos, no se olviden, agregar. La segunda tablita también lo vamos a seleccionar, agregar, y la tercera también, agregar. Fila superior, columna izquierda, si no, no va a funcionar el orden de las columnas, y marcamos crear vínculos con los datos de origen. Correcto, nos va a decir una advertencia. No se puede crear vínculos a una hoja de consolidación, que significa que las tres tablas deberían estar en hojas separadas o en otra hoja. Correcto, la hoja destino donde se va a tener la vinculación no puede ser la misma. Vamos a darle a aceptar y vamos a regresar nuevamente a la ventana de consolidar. Le quitamos el check, ok, le vamos a quitar el check y vamos a darle a aceptar y ya tenemos el resultado final, que es la suma de los modelos por título y también por meses. Muy bien, entonces recuerden esa observación que es importante cuando crean
utilizar la vinculación con los datos de origen. Como última parte, les voy a dejar aquí una práctica en la cual tenemos la tabla de norte, en la cual los meses están desordenados para norte, para centro también, para sur también, y en la hoja de resumen 2 necesitamos hacer la consolidación de las tres tablas, de las tres regiones, correcto, y debemos usar, recuerden, rótulo de fila y columna izquierda, y no vamos a usar vinculación con los datos de origen, solamente vamos a ver el resultado final. Muy bien, entonces ahí tenemos algunas prácticas. Recuerden repasar estos ejercicios, son muy importantes para el análisis y el resultado rápido de tus tablas. Recuerden que en la primera hoja está mi correo electrónico para cualquier consulta. Gracias.